En la historia económica de Perú hay un capítulo marcado por el caos, la desesperanza y, contra todo pronóstico, el renacimiento. Esta es la historia de cómo la agricultura, un sector golpeado y olvidado, se convirtió en el motor de una transformación económica sin precedentes. El milagro de la agroexportación peruana. Viajaremos al inicio de los años 90, un punto de inflexión donde el país estaba al borde del abismo. Para entender el éxito actual, primero debemos comprender el punto de partida. El legado de la reforma agraria. Años antes, la agricultura tradicional ya había sufrido un golpe devastador. La reforma agraria de 1969, bajo el gobierno militar de Velasco Alvarado, prometió justicia social, pero terminó por desmantelar el sistema productivo en la costa, afectando a grandes industrias como la azucarera y el algodón. El resultado: tierras fragmentadas, baja productividad y falta de inversión. Al llegar 1990, el Perú vivía una de sus peores pesadillas, la hiperinflación. Y el problema es por la compra del arroz. No conseguimos nada. Esa es la situación que nos ha hecho llegar el gobierno. Este billete, hace 5 años se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pasta de dientes. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. Que Dios nos ayude. Esta pulverizaba el valor de la moneda a diario, haciendo imposible la planificación a largo plazo, vital para la agricultura. A esto se sumaba la amenaza constante del terrorismo, que paralizaba la sierra y afectaba las rutas comerciales, generando un clima de inseguridad total para cualquier inversión. Es lamentable recordar, pero uno de ellos fue Puiggross, que le hicieron un juicio popular en su chacra delante de sus trabajadores y lo mataron, le dieron un tiro de gracia. Lo declararon culpable, obligaron a la gente que se pronuncie, sino, bueno, el otro era el pisqueño de Bernardis, Lucho de Bernardis. Si han habido dos personas que han sido víctimas, para nosotros creo que han sido un poco los mártires, porque ese tipo de acciones nos puso en alerta, a la defensiva, a muchísimos que vivíamos en nuestra chacra. Es parte de los años difíciles. Hemos tenido un niño en el año 82. Para mí fue gravísimo el niño. No sabíamos lo que era un niño. Cuando llovía acá, cuando teníamos un calor insoportable. Ahora estamos acostumbrados porque acabamos de salir de un niño. Más grave que el del 82, pero estamos más preparados. El niño del 82, el niño del 98... Y voy a citar los 3 más graves, por lo menos para la agricultura, y el tercero fue el niño que acabamos de salir en mayo recién de este año, que apareció el frío. El escenario político y el shock. En este escenario de caos, un nuevo gobierno liderado por Alberto Fujimori se instalaba con una promesa radical: la estabilidad. El famoso shock de agosto de 1990 fue muy duro, pero sentó las bases para el control de la hiperinflación. Que Dios nos ayude.
Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Se abrió la economía y el Estado se retiró progresivamente de la actividad productiva. Los empresarios de la costa, acostumbrados a cultivos tradicionales como algodón y azúcar, debían reinventarse en un mercado totalmente nuevo. El cambio de timón económico necesitaba un brazo ejecutor en el agro, y ese fue el ingeniero Absalón Vázquez Villanueva, ministro de Agricultura entre 1992 y 1996. Su tarea fue desmontar los restos del Estado interventor de la reforma agraria y sentar las bases de una agricultura de libre mercado. La acción más importante fue un cambio radical de mentalidad. El Estado se retiró del campo de la producción y la inversión pasó a ser promovida exclusivamente por el sector privado. Se estableció el marco legal para que los agentes productivos tuvieran libre participación y pudieran planificar a largo plazo, requisito indispensable para los cultivos de exportación. Simultáneamente, Vázquez impulsó programas cruciales para la infraestructura hídrica, como la consolidación de Pronamach, Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. Aunque enfocado en la sierra, esta iniciativa fue vital para la conservación de suelos y la cosecha de agua, elementos que indirectamente beneficiaron la disponibilidad hídrica general y la tecnificación que luego se aplicaría en la costa. Se reorganizaron importantes instituciones, como el SENASA, el INIA, para enfocarlas en la modernización, la tecnificación y la transferencia tecnológica, pilares del salto de calidad que requeriría la agroexportación. El ministro de Agricultura entonces me llamó, entonces le dije, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, tenemos que levantar esto porque hemos firmado en la OMC un acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y hay que formar un SENASA de calidad. El nacimiento del nuevo cultivo, el espárrago. En medio de la crisis, unos pocos empresarios visionarios en la costa, especialmente en Ica y La Libertad, empezaron a mirar al mundo. Vieron un nicho, el espárrago, un producto de alta demanda en el invierno del hemisferio norte que encajaba perfectamente con las condiciones climáticas y de suelo de los desiertos costeños. Este fue el primer gran experimento que probó que el modelo era posible. La Ley de Promoción Agraria. El verdadero catalizador llegó con la legislación. La Ley de Promoción Agraria 27360 del año 2000 fue fundamental. Ofreció beneficios tributarios y laborales que redujeron los costos de producción y, lo más importante, brindó la estabilidad jurídica que los inversionistas, nacionales y extranjeros, necesitaban para arriesgar capital en proyectos a largo plazo, como plantar un árbol de palta o de vid. Efectivamente, el crecimiento de la agroexportación, de la agroindustria en general, o si se pudiera decir exponencial. Arrancamos en el 2001, si no me equivoco, en 643 millones de dólares. Sí. No reflejábamos ni siquiera un punto del PBI del país. Exacto. Y luego, cuando se hablaba de 800, 1.000 millones, era una cosa imposible. Y sí, hoy en día vemos cifras en años anteriores de 10.000 millones, luego 11.000. Hoy día, antes de cerrar el año, que se viene la campaña de uva y de otros productos, ya estaríamos por cerrar 12.000 y no me llamaría la atención que el próximo año estemos en 13.000 millones de dólares, lo cual ya, pues como comprenderás, Norma, representa un buen porcentaje del PBI nacional. Estimo que los excedentes de determinadas actividades comerciales, mineras, pesqueras, en fin, en general, se comenzaron a reinvertir en la tierra, por no decir el agro. Y eso fue una motivación muy interesante
Y como todo emprendimiento tiene sus altas y sus bajos, y gracias a Dios nos pudimos enfocar en una tecnología de punta que es lo que realmente fue todo un alivio para poder ingresar a este sector de la agroexportación. El factor clave, el agua. Algo que caracterizó esta etapa de resurgimiento de la agricultura peruana es el traslado de las operaciones agrarias de la costa, de los valles al desierto. El desierto peruano era vasto pero árido. El éxito dependía de la gestión hídrica. La inversión pública en grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic y Olmos, y la adopción de la tecnología de riego tecnificado, goteo, por parte de las empresas, transformaron valles secos en terrenos fértiles, multiplicando el área cultivable. Mientras esto ocurría en el norte, en el sur, Ica, sin proyectos de irrigación, aprovechaba las aguas de los acuíferos. Con tecnología de avanzada, imitando desarrollos tan lejanos como los de Israel, Ica empezaba a multiplicar sus áreas de espárragos, uvas, paltos, entre otros cultivos. Sin duda, Ica era tradicionalmente una tierra donde se producía algodón, se sembraba papa, se sembraba maíz, leguminosas por tradición, y ese era prácticamente, eran los cultivos tradicionales que se sembraban en tierra de valle, en tierra que tenía acceso a las aguas del río Ica, tenemos la Chirana, etcétera, etcétera. Pero el nuevo desarrollo empieza en tierras donde no había agua, Claro. y había que trasladar el agua. Por eso estos desarrollos empiezan sobre la base de la tecnología del pozo. Es decir, Exacto. tenían que perforarse o habilitarse nuevos pozos, para poder trasladar esa agua a las zonas que se habían escogido para este desarrollo. Por ejemplo, hay pozos que se tuvieron que reperforar o trasladar las licencias a otras zonas para poder habilitar o hacer estos pozos que en la gran mayoría pueden estar fluctuando entre los 100, 120 metros de profundidad. ¿Ok? Ica es una región que empieza así, trasladando agua de zonas alejadas. Por ejemplo, han habido operaciones agrícolas en la zona sur de Ica, en lo que se conoce en la Pampa de los Castillos, porque posterior viene Villacurí. Y en estas zonas, por ejemplo, en pozos que habían dejado de funcionar, se hace inversión para habilitarlos y luego trasladar esas aguas 5 o 10 kilómetros hacia otra zona para poder generar ese desarrollo. Iniciando de esa manera una actividad agrícola en épocas difíciles. Estoy hablando de los inicios de los 90, donde todavía teníamos una actividad subversiva en donde además los ingenieros de esa zona junto con los empresarios teníamos que andar con mucho cuidado porque cualquier cosa que parecía desarrollo era Exacto. prácticamente sacado del camino. Hoy día, Sí. por ejemplo, podemos acceder a diferentes unidades agrícolas porque tenemos la logística, tenemos pista, tenemos carretera, pero a finales de los 80, principios de los 90 eran simplemente trochas. Y allí empezó este desarrollo producto de esa persistencia de estos primeros peruanos, ¿de acuerdo? Claro. El gran cambio, el primer gran cambio fue ubicar los suelos, hacer la transformación de los suelos, la adecuación de los suelos, trasladar el agua, ¿de acuerdo? Y empezábamos con riego por gravedad con manga. Esa fue la primera gran innovación, regando por gravedad con manga. Luego, en la necesidad de ser más competitivos, nos obliga a asimilar la tecnología del riego de Israel e incorporar a estos desarrollos el riego por goteo, que en algunos casos también fue riego por aspersión. Y en esa etapa empieza el espárrago, Exacto. empiezan las uvas de mesa. Es cierto que en paralelo teníamos las uvas pisqueras, las uvas para vino, pero que no alcanzaron ese desarrollo. Entonces se empezó a cultivar espárrago,
fuimos los primeros abastecedores, uno de los primeros abastecedores a nivel mundial del espárrago verde. En el norte luego se llevó el tema del espárrago blanco, ¿de acuerdo? Las primeras uvas de mesa que se instalaron en uva por ahí a finales de los 80, principios de los 90, que no necesariamente son las mismas variedades que hay hoy en día, porque los tiempos van cambiando también las variedades, pero se empezaron con riegos por gravedad, como le digo, y luego incorporamos la tecnología de riego. Las primeras uvas fueron Thompson, fueron Flame, posteriormente vino Red Globe. Es más, al principio incluso nosotros plantábamos Franco. No se trabajaba sobre portinjertos. Luego, a finales de los 90 ya se empezó a trabajar portinjerto y vinieron otros cultivos. Vino el cítrico, vino la granada, vinieron otros productos. También empezó, hoy por hoy, en los últimos años, llega el arándano y en donde el peruano agroexportador decidió sacar algo adelante. Además, las paltas, hemos demostrado que podemos tranquilamente abastecer a los mercados con productos de calidad, porque además de incorporar la tecnología, estos desarrollos se preocuparon mucho por la calidad del producto, por incorporar las buenas prácticas, por cuidar el recurso y por llegar en frac a la fiesta de los mercados internacionales. Mientras los dueños de la fiesta llegaban en jean o en botas, el peruano agroexportador decide llegar en frac con su producto para generar esa situación diferente, para generar ese atractivo y también infundir confianza en los mercados. Poco a poco. Mira, yo diría que en este año habremos plantado aproximadamente 1.200 hectáreas en todo el país. Básicamente ha estado más acentuado este año en lo que es Ica sigue creciendo, Arequipa, ¿no? Después estamos hablando hacia Casma y el crecimiento en Piura. Diría que este año Piura bajó un poquito, pero la zona de Ica ha crecido mucho más fuerte, ¿no? Gracias a Dios el año pasado se ha vendido tan bien la uva que el crecimiento es fuerte. En variedades, ¿cómo vamos? Ok. Y nosotros somos red globeros en el país. Sin embargo, entre la campaña del año pasado, sobre todo en esta campaña, estamos plantando un porcentaje más elevado de uvas sin semilla. Llámese, por ejemplo, en Ica hemos plantado muchísima Flem, hemos plantado Superior y algo de Crimson. Y si estamos en Piura, hemos plantado Thompson, Superior, Crimson, y que está dando muy buenos resultados. Yo creo que en esta campaña que viene vamos a crecer más en uvas sin semillas. Llámese Thompson. Ya hay algunos programas con algunos clientes que estamos cerrando negocio en por esa ruta. Muy buena noticia tanto para el Perú como para la compañía, pues nos permite ingresar al mercado más grande del mundo y el mercado que está creciendo más rápidamente en el mundo. Eso definitivamente va a ayudar a crear nuevas fuentes de trabajo en el país y a que el negocio de la palta Hass siga en aumento y siga siendo tan exitoso como ha venido siendo hasta ahora. Ustedes ya han enviado sus primeros embarques a Estados Unidos, estos han sido exitosos, coméntenos al respecto. Sí, nosotros hemos enviado un volumen considerable este año a partir de finales de julio, comienzos de agosto. La palta ha sido recibida por diferentes clientes, los cuales han confirmado la alta calidad del producto, los buenos niveles de aceite y la buena maduración que ha tenido,
y básicamente los supermercados han confirmado y aceptado que la palta es de igual o incluso mejor condición que paltas de otros países vecinos, por el comportamiento y por la preferencia del consumidor, básicamente, ¿no? ¿Cuántas toneladas enviaron y para la siguiente campaña cuánto planean enviar? Bueno, este año hemos sacado un volumen aproximado de 800 contenedores, de los cuales entre el mercado americano y canadiense han ido más o menos 250 contenedores. Este año empezamos a mitad de campaña, pues fue ahí cuando se abrió el mercado americano. Para el próximo año estimo de que el volumen de Perú y de Camposol en particular va a ir en el orden del 40% al 50% del total del volumen será destinado al mercado americano, y sobre un volumen total para Camposol de aproximadamente unos 1000 contenedores. ¿Esto los anima a crear nuevas áreas dedicadas a la palta en Camposol? Sí, efectivamente. Nosotros estamos viendo expandir áreas donde actualmente estamos y a la vez buscar nuevas áreas para básicamente ampliar la ventana de producción de palta. Es muy importante tener presencia en el mercado todo el año, y nuestro objetivo primordial en estos momentos es buscar nuevas áreas de producción, tal vez en la sierra, tal vez en diferentes valles, para poder ampliar la ventana de producción y lograr obtener palta la mayor cantidad de meses del año. ¿Qué nuevos proyectos tienen en Camposol? Bueno, tenemos expandir un poco más de lo que tenemos, específicamente palta, uva. Creemos que la uva es el futuro para nuestra empresa junto con la palta. Estamos haciendo inversiones bastante considerables en Piura. Piura es un área nueva para la agricultura, específicamente para la uva, pero ha demostrado tener unas condiciones climáticas ideales, y eso nos alienta a hacer inversiones mayores en ese cultivo, en esa área específica. La empresa tiene alrededor de 7000 hectáreas en producción actualmente. Los dos cultivos principales son palta y espárragos. De cada uno de ellos hay aproximadamente 2500 hectáreas. Y tenemos cultivos como alcachofa, pimientos, tenemos mandarinas, cítricos en el área de Trujillo, la uva y el mango en Piura. Bien, muchas gracias. De nada sirven las leyes o la inversión si no hay el recurso más vital, el agua. La costa peruana, desértica por naturaleza, solo podía sostener una agroexportación de clase mundial mediante la megaingeniería hidráulica. El desafío fue doble: capturar el agua de la vertiente del Atlántico en los Andes y conducirla a través de túneles y canales gigantes a los valles secos del Pacífico. Esta visión de proyectos multipropósito cambió para siempre la geografía económica del Perú. Una de las megaconstrucciones más importantes y complejas del mundo está en Perú. Se trata de una colosal presa que embalsa las aguas de un río de la Sierra de Piura para luego irrigar parte del desierto de Lambayeque y convertirlo en tierras cultivables. Para tal fin, el agua represada es enviada por un túnel que atraviesa la cordillera de los Andes, teniendo una profundidad de hasta 2000 metros, lo que lo convierte en el segundo túnel más profundo del mundo. Mucho se habla acerca de los beneficios que ha traído este proyecto para los agricultores del Valle de Olmos en Lambayeque y para la economía del Perú, así como la gran cantidad de empleos que habría generado a lo largo de los últimos 20 años. Después de dejar la ciudad de Chiclayo, nos embarcamos hacia el distrito de Olmos, el cual además es el distrito más extenso de la provincia de Lambayeque. Esta provincia es una de las 3 provincias que conforman el departamento del mismo nombre.
Curiosamente, la capital del departamento no se llama igual que el departamento, o sea, no es la ciudad de Lambayeque la capital, sino la ciudad de Chiclayo. La presa del proyecto Olmos se llama Presa Limón, y para llegar a la Presa Limón desde Lima es necesario tomar un vuelo a Chiclayo y luego ir por una vía terrestre durante 4 horas hasta salir del departamento de Lambayeque y entrar al sureste de la región Piura y luego a la región Cajamarca. Pues sí, la Presa Limón no está ubicada exactamente dentro de Lambayeque, sino que está en el límite de Piura y Cajamarca. En este mapa podemos ver la ubicación con más detalle, donde notamos que este río llamado Huancabamba sirve como frontera natural entre los departamentos de Piura y Cajamarca. De hecho, la Presa Limón y su base de operaciones están en Cajamarca y además embalsan precisamente el agua del río Huancabamba, el cual es y será la fuente de agua de todo el proyecto. Nos embarcamos directamente hacia la Presa Limón, que es la primera etapa del proyecto Olmos. La idea de trasvasar agua del río piurano Huancabamba para alimentar e hidratar las tierras secas del Valle de Olmos no es una idea reciente, se pensó hace más de 100 años. En 1920 el ingeniero estadounidense Charles Sutton propuso esta idea de irrigación junto al lambayecano Manuel Mesones. En ese entonces el río Olmos era un río estacionario, eso significa que solo traía agua durante el verano, el resto del año estaba seco ya que no suele llover en Olmos ni en gran parte de Lambayeque.